presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes AS TeleTV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a hacer un análisis acerca de lo que sucedió en esta consulta ciudadana, en la cual se preguntaba si queremos o no que se enjuicie a los expresidentes de México. Digo, palabras más, palabras menos. Digo, la verdad me daba mucha flojera leer la pregunta, la verdad está muy enredada. Pero así, vamos a sintetizarla así, y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Obviamente es una óptica diferente. Hace algunas semanas de allá tuvimos la oportunidad de platicar con Agustín Guerrero. Nos daba la visión de Morena acerca de esta consulta. Hoy vamos a dar un punto de vista totalmente diferente y por supuesto también respetable, y que seguramente, así como muchos coinciden con Morena, habrá otros que no coinciden con Morena y seguramente les gustará esta entrevista. Tengo en pantalla ya, me da mucho gusto saludar, como siempre, a Francisco Nieto, Paco Nieto para los cuates, por supuesto, porque yo soy su cuate, aunque no les guste, pero sí soy cuate de Paco Nieto, y él es coordinador, es el titular de Coordinadora Ciudadana de aquí de la capital de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Paco? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Miguel, mucho gusto en saludarte nuevamente. Pues mira, aquí estamos nuevamente platicando sobre un tema bastante interesante y muy polémico, por cierto, de las cosas. Y pues estamos a tus órdenes, Miguel, como siempre. Muchas gracias, Paco. A ver, lo primero que me gustaría que nos aclararas un poquito, porque obviamente tú sabes mucho del tema acerca de esta consulta. A ver, el ejercicio natural, o sea, el ejercicio que inclusive ya está en la Constitución de este tipo de consultas, bueno, es un ejercicio, bueno, aparentemente es un ejercicio bueno, positivo, porque promueve obviamente la participación ciudadana, es un ejercicio democrático, es un ejercicio que se ha realizado en varias partes del mundo. Entonces, quisiera que nos platicaras primero la naturaleza de la consulta, y si quieres ya después entramos al tema en particular de esta primera consulta que se realiza en toda la República Mexicana. Muy bien, mira, yo creo que es importante mencionar lo siguiente. Sí. Las modificaciones y en la búsqueda de la participación ciudadana, las diferentes instituciones han reflexionado mucho sobre cuáles pueden ser los canales en que la participación de la gente se exprese de manera puntual. Y para ello se han diseñado 20 figuras de participación ciudadana para fortalecer la democracia, de las cuales una de ellas, muy significativa, por cierto, y que además de manera formal o ya estructurada y organizada por la autoridad electoral, pues esta es la primera que goza de esas características. Estaríamos hablando que de esas 20, hoy por hoy, pues la consulta ciudadana es una figura mediante la cual se busca que el ciudadano manifieste determinado sentir o determinada predilección por algún tema en particular, que debe de ser, por supuesto, trascendente. Entonces, esa es la naturaleza. Es una figura, una herramienta que ahí está de manera jurídica plasmada en las leyes. Claro, está en la Ley de Participación Ciudadana, que es bastante extensa y que desafortunadamente aún no se ha difundido lo suficiente para ir construyendo esa cultura de participación y además los detalles de las que goza cada una de las figuras.
Así como está la consulta ciudadana, bueno, están las votaciones que soportan o apuntalan la democracia participativa, está también la revocación de mandato, está el plebiscito, en fin, en total son 20 figuras. De acuerdo. A ver, y hablando en particular de la que se tuvo este domingo en todo México, ¿qué podemos decir de ella? A ver, ¿qué fue lo que a ti en lo particular, y por supuesto hay mucha gente que sí les gustó, por supuesto, y hay otras personas como tú que no les gustó? ¿Por qué no te gustó, Paco? A ver, ¿qué le viste de malo? Bueno, mira, el asunto es el siguiente. Primero, cómo se va derivando. Hay que recordar el origen de cómo se fue gestando el ir construyendo o ir convocando a esta consulta. Y de entrada, bueno, el presidente la plantea como un juicio a los expresidentes y argumentando toda una serie de circunstancias, y lo voy a decir como él, ¿no? Porque lo plantea como delitos, pero además forma parte de una narrativa del propio presidente, que dicho sea de paso, Miguel, hay que recordarlo, en el momento de la campaña, uno de los candidatos que pugnaba por enjuiciar por delitos de corrupción a un expresidente fue Ricardo Anaya. Y en ese momento López Obrador planteaba que no, que eso era ese era un discurso demagógico, porque mientras no se modificara la Constitución y porque jurídicamente era poco factible o era imposible que se juzgara a un expresidente. Y hay testimonios, desde luego, de López Obrador, en donde efectivamente decía eso. O sea, ahí están en el historial. En cualquier buscador en YouTube lo localizas, y en diversas ocasiones planteaba eso. No obstante, después él retoma esa narrativa y entonces presenta la iniciativa de que para la consulta ciudadana, como mecanismo de participación, se apruebe el hecho de que se realice, porque tiene que pasar, como tú sabes, tiene que pasar por la aprobación del Congreso para que se emita la convocatoria. Presenta la iniciativa donde puntualmente pedía que se hiciera la consulta para que el ciudadano se expresara si quería que se juzgaran o no a los expresidentes. Pasa por el Congreso, se aprueba, mandan la iniciativa de cómo sería la pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque estaba el cuestionamiento de si era constitucional o no, y bueno, da su respuesta a la Suprema Corte, y plantean que no era inconstitucional, pero que para que no violentara los derechos de terceros, entonces hacen una nueva redacción de la pregunta hasta llegar al galimatías que fue la que se aprobó y que se plasmó de manera muy concreta en la consulta. Entonces, en ese sentido, sin hacer ningún juicio de valor, pero pues prácticamente el objetivo que buscaba quien iniciara la iniciativa de la consulta como objeto, pues queda totalmente modificado y desvirtuado. Adicional a esto, pues bueno, dado que se necesitaba el respaldo, recordarás que también hubo de parte de Morena, hay que precisarlo, se da la parte donde para que se pudiera convocar había que tener por lo menos 1 millón de firmas. Ajá. No recuerdo exactamente la cantidad, pero efectivamente hacen ellos la parte o la organización de buscar, de recolectar firmas, con muchos vicios, por supuesto. Recordemos que hubo datos allí muy puntuales de gente de Morena, pues, que con padrones o con listados nominales llenaban las formas para presentar las firmas. No obstante, bueno, se valida. El caso es que el resultado es que sí se haga la consulta con la redacción que el día de ayer conocimos, y que esa fue la pregunta que se puso a consulta popular. Ahora, ¿qué es lo que no concuerda, más que me guste o no? Digo, la figura de la consulta popular es muy noble, porque efectivamente debe de propiciar la participación.
Sin embargo, los promotores o los impulsores, lejos de mencionar exactamente cómo iba a ser de manera puntual y jurídica la pregunta, pues lo plantearon como el enjuiciamiento a los expresidentes. Y yo lo que planteo es que, bueno, más allá de eso, pues la pregunta nunca se sujetó a esa intencionalidad, ¿sí? Digo, a lo mejor muchísimos mexicanos desearíamos ver que se enjuicie a un presidente con las pruebas en mano. Sí, decir, claro. A ver, efectivamente, este presidente compró una casa blanca de manera ilegal y bajo mecanismos corruptos, y pues hay que juzgarlo, ¿no? El caso concreto es que no ha sido así, ni será, por desgracia, ¿no? Entonces, lo que sí vemos, que esa es la otra parte que no me gusta, lo que sí vemos es que día con día es parte de la narrativa en la mañana, en donde se acusa, pero nunca se prueba nada. Y al final del día, después de los años que quieras, el que acusa y nunca prueba, pues va a quedar al final de cuentas exhibido como un calumniador. Y entonces, si el mensajero de este tema es el ejecutivo, es el presidente, pues entonces toda esa autoridad que pudiese tener queda totalmente cuestionada, ¿no? Eso es lo grave en un principio. De acuerdo. Oye, a ver, yo tengo entendido, nos quedan unos 2 minutitos en este primer bloque, pero sí me gustaría que lo cerráramos con lo siguiente. Tengo entendido, por lo que me comentaba Agustín Guerrero, que tenía que haber como una especie como de comité en el cual iban a estar los del sí. A ver, tú me vas corrigiendo también. Y tenía que haber un comité con los que no. O sea, que así más o menos va el asunto de la consulta. Dice que obviamente sí había un comité para que promovieran el sí, pero no hubo el comité para el no. Mi pregunta en este sentido sería, Paco, no hubiera sido importante, digo, yo sé que los hubieras no existen, pero pues es un ejercicio que nos permite ver que algún escenario que se hubiera suscitado. Y en este sentido yo te preguntaría, ¿qué tanto bueno o positivo beneficiaría esto que se hubiera hecho el comité del no, precisamente con la gente que se oponía a esta consulta, obviamente pues para restarle a la propuesta inicial del presidente? Ajá, a ver, más allá de la creación de comités, porque yo no tengo entendido que fuera así el planteamiento en ningún momento. Sí. En realidad, la figura como tal, y yo creo que esto es lo que sí hay que destacar, la figura es muy noble, porque al final de cuentas sí propicia el involucramiento del ciudadano en decisiones trascendentales. El punto, digamos, el punto negativo o el punto en donde ya no corresponde a lo que se tiene que tratar o para lo que se tiene que utilizar el objeto de la consulta, es el tema del enjuiciamiento, porque eso corresponde a la aplicación de la ley. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, no puedes poner a consulta la aplicación de la ley. Y hago el acotamiento porque de repente en las maromas o pretensiones de justificación dicen, no, es que la ley sí se consulta porque cuando está en el proceso legislativo tiene que darse la consulta de las diferentes legisladores, los puntos de vista de los diferentes legisladores y demás. No, hay que hacer una precisión muy, muy puntual allí, Miguel. Lo que se pone a consulta son las iniciativas de modificación de ley, no la aplicación, ¿sí? Es totalmente diferente. Quienes hemos tenido la oportunidad de seguir o ver de cerca los procesos legislativos, una ley es como tal y se aplica una vez que queda aprobada y publicada en el Diario Oficial. En el Diario Oficial de la Federación, sí. De otra manera, solamente tiene el carácter de iniciativa, ¿sí? Y no de ley, es iniciativa de ley o de modificación de ley. Entonces, eso es en cuanto a la parte que de alguna manera se ha visto que tratan de justificar que sí se consulta y de manera puntual y precisa es que no se consulta. La ley una vez aprobada se aplica. Y en el caso de la ley para persecución de delitos, por mayor razón. Y para eso pues hemos visto todos los memes y ejemplos que tú gustas, ¿no?
Muy bien, Entonces, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Y bueno, a ver, muy interesante los puntos de vista que nos da Paco Nieto, que es de Coordinadora Ciudadana aquí de la capital de la República Mexicana. A ver, ya nos platicó algunos puntos que pues obviamente, seguramente mucha gente está coincidiendo con él, algunos otros seguramente no. Pero a ver, el asunto de cómo se dio todo el proceso, ya nos has platicado un poquito. A mí lo que me llamó también mucho la atención, Paco, fue el asunto de los recursos. Qué bárbaro, fueron recursos que pues fueron muchísimos millones de pesos para llevar a cabo esta consulta. Y a ver, ahí sería una reflexión, no sé si decir que ciudadana o cómo la podemos catalogar, pero ver precisamente toda, al paso de ayer haciendo algún recorrido, ver algunos lugares que se establecieron para poner las casillas vacías, bueno, te habla que se tiró mucho dinero a la basura. Eso sería por una parte. Y por la otra, yo también, no sé si tú lo notaste, yo la verdad no vi muchos anuncios. A ver, sácame tú también de esa duda. ¿Por qué no se vieron tantos anuncios como en algunas otras elecciones? Yo la verdad vi como 2, 3 spots en estas últimas semanas. Explícanos un poquito esa parte, porque esa es una digamos que de los argumentos que inclusive hoy dio a conocer. Bueno, hoy se quejó amargamente el presidente López Obrador. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bien, por supuesto que a quien le corresponde la difusión de cualquier proceso que tenga que pasar por la organización del INE, pues que tiene que publicitarlos el Instituto Nacional. Y yo creo que hay un efecto interesante aquí, Miguel. Primero, quien estuvo haciendo mucho más campaña de difusión, pero además de forma inapropiada, digo inapropiada o inexacta, más que inapropiada, inexacta, fue quienes promovieron esto, que fue Morena, y que se dieron a la tarea efectivamente de hacer una cantidad impresionante de mantas y para colocarlas en toda la ciudad, pero además con el tema del enjuiciamiento a los presidentes. Sí. ¿Sí? Y digo, la verdad es que cuando tú ves que está regado y está tapizada la ciudad de mantas de ese tipo y el instituto aplica lo que le correspondía, ya fuera el spot de radio, inclusive algunos de televisión o en redes sociales, pero pues dieron a conocer la pregunta que había aprobado la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si ante el avasallamiento que se daba de la propaganda de que era para enjuiciar a presidentes, bueno, cualquier otro tipo de publicidad queda minimizada. Porque la verdad es que sí fueron una cantidad impresionante de lonas, ¿eh? Sí. Cualquier ciudadano le hablan de la consulta y va a tener en la mente la imagen de los expresidentes tapando los ojos como si fueran delincuentes, ¿no? Entonces, eso evidentemente apabulló la publicidad o la promoción que hubiera hecho el Instituto Electoral. Entonces, creo que a eso corresponde una parte. La otra, pues bueno, también hay que considerar que en el momento en que se destinaron los presupuestos para el Instituto Electoral, pues no se había contemplado la realización de la consulta popular. Exacto, sí. Entonces, y entonces hay que recordar también
que el propio instituto hizo una solicitud de que se le asignaran más recursos para que esta consulta tuviera una difusión más profusa, más intensa, ¿no? Y por supuesto que ese es uno de los mejores elementos como para cuestionar los resultados de cómo se dio la consulta. Es entendible, pero bueno, pues los hechos ahí están. Bien, recordándonos un poco, Paco, en cuanto a las cifras, que seguramente tú las tienes ahí a la mano, ¿cómo consideras? Primero, recuérdanos un poquito cómo fueron los números que se dieron a conocer por parte del Instituto Nacional Electoral en cuanto a la participación, en cuanto al sí, en cuanto al no, y cuál sería tu primera lectura. Bueno, mira, la verdad es que yo esperaba que hubiese habido un poco más de participación. Sí. Sí, dirían algunos de broma, sí, ya sé que fue el 7% y tú esperabas que fuera el 8%, ¿no? No, sí esperaba que hubiese sido un poco mayor. Por todo ¿Cuánto esperabas? Un 10% a nivel nacional. Ok. Y el 10% de participación solamente se dio en algunos estados, entre ellos en particular la Ciudad de México, dado que, por ejemplo, el padrón electoral de la Ciudad de México oscila en los 7 millones y fracción, y participaron cerca de 800,000 electores, ¿no? Ajá. Entonces tenemos en la Ciudad de México una participación del 10%, que pues bueno, corresponde a ese número. En el Estado de México un poquito menos, y bueno, a nivel nacional tenemos el 7% más o menos, ¿no? De hecho, hoy menciona el presidente el número de participantes que él tenía registrados, son un poquito más porque él hablaba de 6 millones, en realidad son los 7 millones rebasados, y sin menoscabo del asunto, pero además, en los análisis del Consejo de Coordinadora, nuestro planteamiento era, es evidente que la redacción que tiene la pregunta, pues evidentemente que con los ojos cerrados, el 99% diríamos que sí, porque claro, se trata de aplicar la ley, ¿sí? Se trata de aplicar la ley, y el 1% correspondería a algún despistado, ¿sí? Eso, que sí los hubo. Sí, digo, la verdad es que los números a mí no me sorprenden. Sí. Prácticamente el asunto era decirle a quienes tuvieron la iniciativa de este tema para la consulta, pues dice, a ver, no se desgasten, no es necesario, o sea, todos queremos que se aplique la ley, todos queremos que cualquier delito que se cometa sea perseguido y sea sancionado. Eso es más que evidente, por eso nosotros lo calificamos como la consulta inútil, ¿sí? El asunto inclusive era, a ver, no se preocupen de que participe la gente, todos queremos que se aplique la ley de manera puntual y que si hay algún delito cometido que se sancione a quien lo cometa con todo el rigor de la ley. Vamos a suponer que hubiesen sido 50 millones de personas y que sigue. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, y sí quiero comentarlo, Miguel. A ver. Cuando hoy que el presidente no lo hizo, no destacó el tema por los resultados que hubo, obviamente, de hecho los trata en un pelo mediano, porque había que tratar el tema, sí, pero él mismo dice, bueno, la consulta fue favorable porque participó la gente y demás, y no es vinculante, porque no se alcanzó el 40%. Uh-huh. Sí, pero de todas maneras, pues estamos en el entendido de que si hubiera un delito que se pueda comprobar, pues se va a sancionar, pues por supuesto. Y entonces, ¿para qué quieres una consulta? Si no es de ahorita, es desde antes. Sí, y entonces, claro, ¿para qué destinas recursos que no los hay, que no los tiene el Estado? ¿Para qué los tiras a la basura? Entonces, ahí hay una incongruencia fenomenal, porque además hay otras necesidades, Miguel, de todo tipo, de salud, de desempleo, o sea, hay una gran cantidad que amerita que el recurso se hubiese utilizado para eso. Uh-huh. ¿Sí? Y te lo repito, hay que decirlo porque hoy mismo el presidente dice, no fue vinculante,
pero de todas maneras, si hay algún delito, ¿se va a perseguir? Pues por supuesto. Entonces, ¿para qué promueves algo que a todas luces es inútil y tú mismo lo estás de manera soterrada aceptando? Muy bien. Oye, a ver, como digamos con un primer análisis, bueno, segundo análisis, Paco, ¿quién gana y quién pierde con esta consulta? ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, de entrada, los que ya habían perdido en cuanto a la forma en cuanto al tema de cómo querían que se consultara, pues fueron los que la promovieron, porque la pregunta se modificó totalmente y prácticamente pierden desde el momento que la Suprema Corte modifica la pregunta y se vuelve en un galamatía, ¿sí? Esa es una primer pérdida. Es decir, lo voy a decir, pierde el presidente en ese sentido, ¿sí? Ajá. De entrada, mucho antes de que se realice la consulta. En un momento dado, pierde Morena porque fue uno de los principales promotores, sí, pero además porque ellos estaban en la esperanza de que se volcara la gente, de que los 30 millones que habían respaldado... Eso te iba a preguntar. Los 30 millones de votantes que apuntalaron la elección de López Obrador, participaran y se volcaran para ello, porque al final del día ha venido siendo la narrativa día con día del presidente, ¿sí? El de hay que sancionar a los expresidentes, a todos los que estuvieron en el bloque, en el tiempo neoliberal, porque además son los que han saqueado, todo el tiempo nos hablan del saqueo, ¿sí? Entonces pierde Morena con sus 30 millones, porque además para el 6 de junio su votación se reduce a 16 millones de votos y al cabo de menos de un mes se reducen, en el mejor de los casos, a 7 millones, ¿sí? Entonces, pues por supuesto que pierden, y yo creo que hay una parte, y lo voy a comentar ahorita también, hay una parte de pérdida de simpatía, ¿sí? ¿Quién más pierde? Bueno, pues aquí el asunto es que en cierta forma pierde el ciudadano porque la figura de la consulta popular, que repito es muy noble, es loable, se busca pervertirla en este primer ejercicio, ¿sí? Y no en un ejercicio en donde verdaderamente se consulte sobre un tema que sea prioritario para la nación, ¿sí? Entonces yo veo a esos tres perdedores, ¿no? De acuerdo, vamos a la siguiente pausa y estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes TLTV, platicando con Paco Nieto, que es el titular de Coordinadora Ciudadana de aquí de la Ciudad de México. A ver, Paco, ya nos dijiste quiénes pierden, quiénes ganan. Bien. Bueno, también hay que precisar, o sea, pierde el presidente y pierde Morena. Sí. El asunto es que además les cuesta muchísimo trabajo aceptar que perdieron, pero lo más grave para ellos, en su poca autocrítica, es que no están haciendo la mejor lectura del sentir del ciudadano. Y eso a mí me parece que no les abona. Entonces, ahora sí que pues tendrán que hacer un esfuerzo interesante como para aprender de ello y sacar el mejor fruto de estos hechos. Ahora, ¿quién sí gana? Bueno, por supuesto que gana el INE, ¿sí? Por más que se le quiera
criticar, hacer señalamientos. Finalmente, el INE sale fortalecido en todos los aspectos, ¿sí? Y si bien bueno, esa es una parte. La otra es que lo que sí veo que hay una ganancia en cuanto a maduración es del propio ciudadano, porque distingue qué sí es lo importante y qué no es lo importante, en qué espacios es escuchada y se hace valer su voz, y en qué espacios no, en qué espacios se le busca manipular, ¿no? Lo decía por la propaganda. Ajá. Que aquí, bueno, si escuchamos si el día de hoy ponemos atención a lo que dice el presidente, bueno, yo te diría que los fracasos del presidente son, el tamaño de los fracasos del presidente en sus resultados es directamente proporcional a la búsqueda de culpables. Sí. ¿Sí? Entonces, en la medida en que va incorporando más y más culpables, esa es la medida de los fracasos de sus decisiones tomadas como gobernante, lo cual, déjame decirte, es bastante grave, porque a final de cuentas, las decisiones que se toman en el gobierno repercuten de manera severa en el bien ser y en el bienestar de la población y del ciudadano. ¿Quiénes más ganan? Bueno, yo creo que aquí hay un espacio importante de ganancia para la democracia. ¿Sí? La democracia no es nada más el discurso de la mañanera, ni quién va a decir qué es democracia y qué no, sino la forma en que se expresa el ciudadano o que lo manifiesta. El hecho de que la gente no haya ido a tachar una pregunta que a todas luces, pues bueno, prácticamente era el sí, es un signo de ganancia de madurez política y de madurez democrática. ¿Sí? Y es parte de... De acuerdo. Oye, Paco, pero a ver, vamos a pensar también en aquellas, me queda muy claro lo que dices, pero ¿qué pasa con las personas que de buena voluntad, y me refiero de buena voluntad, que digan, no, yo quiero participar en la consulta, que no hay una afiliación ni partidista, ni le van a Morena, ni le van al PAN, al PRI, simplemente se convencieron por el discurso del presidente y emitieron su opinión del sí o del no, de los despistados? ¿Qué podemos decir de estas personas? ¿Se les puede criticar también? No, claro que no. De hecho, es una decisión importante, sí. Pero además ya lo dijiste tú, imbuidos precisamente por esa narrativa. Sí, exacto, sí. ¿Sí? Si a la gente le hubiesen planteado de manera concreta, oye, efectivamente es vinculante, pero dime cómo va a ser vinculante, porque ni siquiera había o no está establecido qué mecanismo se iba a seguir una vez que, te lo decía hace rato, vamos a suponer que votan 50 millones y que todos dicen que sí, que se aplique la ley, como es lo lógico, ¿sí? Después de eso, ¿qué se iba a hacer? Lo que dice la pregunta es iniciar un proceso de investigación y de clarificación de las decisiones políticas tomadas en años anteriores por actores políticos, para favorecer a las víctimas, ¿no? Palabras más, palabras menos, sí, pero aquí cabían, por ejemplo, responsables de la línea 12 del metro, caen en este propio esquema de la pregunta, caen también personajes responsables de una mala gestión de la pandemia, responsables de las omisiones o falta de políticas públicas de seguridad, no solamente del 2018 para atrás, sino desde el 2020 o desde 2021 para atrás. ¿Sí? Y por supuesto que está muy en el aire, sin una interpretación muy clara la pregunta, ¿no? De acuerdo. Yo no dudo que gente diga, no, sí, yo voy a ir a votar porque quiero que se esclarezcan quiénes son responsables de la línea 12 del metro. Yo quiero que se esclarezcan las malas decisiones porque faltan medicamentos para niños con cáncer, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es ambigua, pero además ni siquiera habla, y hay que decirlo de manera muy precisa, no habla ni de enjuiciar a ningún expresidente. Es cierto, sí. Y entonces dices tú, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Es una vacilada.
Es así, puntual, una vacilada. Me dicen de los que sí fueron. Bueno, pues porque al final de cuentas la gente quiere que se haga justicia. Yo mismo te diría, oye, si hay algún expresidente de Luis Echeverría, porque está vivo, para acá, en donde se le pudieran fincar responsabilidades, que se le finquen. No basta con el linchamiento mediático o público, porque si no lo que estamos gestando, lo que se está construyendo, es un circo, ¿no? Es una oclocracia, ¿sí? Que es el gobierno de la muchedumbre. Uh-huh. Y entonces los linchamientos sociales no resuelven los problemas medulares del país. Exacto. ¿Sí? Muy bien, Paco. A ver, nada más para finalizar la parte de Morena, ¿cómo queda Claudia Sheinbaum? Y lo pregunto por pues el dedazo que ya le dio López Obrador y que dice que es una de sus candidatas a la presidencia de la República, al igual que Marcelo Ebrard. No te pregunto en esta ocasión por Marcelo, pero yo creo que en esta ocasión, en esta consulta, sí involucra a Claudia Sheinbaum, porque dependiendo cómo le vaya, pues obviamente va a ir marcando o no su camino sin ningún obstáculo o con obstáculos, rumbo a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Bien, mira, pues tú sabes que una de los personajes, uno de los actores que estuvo tratando de impulsarla o que le dio un poco de espacio a la consulta fue la jefe de gobierno de la ciudad. Ajá. Y entonces el asunto es, aquí infinidad de comentarios es, oye, pero también a ti tienen que investigar, aunque algunos dicen no, porque ya en el primer reporte del peritaje que se dio en el mes de junio, se plantea que probablemente lo que ocasionó esto fue la mala construcción y fallas en por la falta de pernos en las vigas y demás. E inclusive un director responsable de obra decía, bueno, pero es que Claudia no sería responsable en cuanto a la obra. Efectivamente, el asunto es que el peritaje no está terminado. De hecho, el día de hoy, inicialmente estaba plasmado para que se presentara en la segunda presentación o un avance en el peritaje. Sin embargo, no solamente es la parte de la obra, también es la parte del mantenimiento. Uh-huh. Y en la parte del mantenimiento, pues hay que recordar que prácticamente desde que toma posición la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no había ni subdirector de mantenimiento ni director de mantenimiento específico. Quien venía realizando era esta responsabilidad o este papel o este espacio que lo tenía como titular, era la propia directora del metro, ¿no? Florencia Serranía, que por cierto de las cosas, pues bueno, pues ya no sabemos nada de ella, simple y sencillamente la renunciaron, pero además, pues ella decía que solamente era la directora general, ¿no? Eso es una parte. La otra, Miguel, que es preocupante, es el papel en el que se está situando la jefa de gobierno, en donde hay que destacar que la Ciudad de México ya tiene su constitución previa y tiene una autonomía como tal, pero en los hechos, la jefa de gobierno se sigue manejando como si fuera la regente del Distrito Federal. Uh-huh. Y no solamente eso, yo ya no entendía quién obedece a quién, si ella es la regente para el presidente, la regente de la Ciudad de México para el presidente, o el jefe de información es el presidente López Obrador, porque es el que va a comunicar cualquier asunto sobre la línea 12. De hecho, hoy dio a conocer cómo va a restablecerse, cómo se va a reconstruir la línea 12 dentro de un año, y él es el que está haciendo la gestión. Entonces, a mí me parece que es una falta de respeto a los ciudadanos, porque a final de cuentas el mandato que tienen fue por elección, no por designación del presidente. Y con justicia tendremos que reclamarle a ella que dé razones y que informe cuáles han sido los avances y que se deslindan responsabilidades. Entonces, si estamos hablando de que quieren establecer consultas para aplicar la ley, pues a mí me parecería inaudito que dijeran, quieren que se sancione a los responsables,
hagamos una consulta para los hechos de la línea 12, cuando existen los canales jurídicos legales para este tipo de delitos, a final de cuentas, porque son responsabilidades de autoridad. De acuerdo. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow MX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Haz TeleTV, platicando con Paco Nieto. Y bueno, la verdad es que ha sido una plática muy interesante, hacer un análisis muy muy serio en cuanto a una óptica muy interesante sobre lo que sucedió este domingo en la consulta ciudadana. A ver, ya platicamos de lo que es los perdedores, de Morena, del presidente, de Claudia Sheinbaum. Bueno, pero parece, a veces me da la impresión, Paco, que pues que solamente hay un solo partido político y sus aliados. O sea, me refiero que pues sí existe Morena con sus errores, sus virtudes, lo que quieras, con el PT, con Encuentro, Encuentro ya el PES ya no existe, pero bueno, con todos sus aliados, y el PAN, el PRI, el PRD no existen. O sea, pues digo, está muy interesante el análisis, pero digo, y la oposición es como el comercial, ¿no? Y la Cheyenne, pa. Claro. ¿Dónde está la oposición? Sí, es muy buena pregunta, mi estimado Miguel. Efectivamente, yo no digo, sí existe la oposición como tal y como concepto. Sin embargo, a mí me parece que lo que deberíamos de estar preguntándonos, más allá de dónde está la oposición, es cuándo vamos a ir construyendo una alternativa diferente de cómo se está gobernando. Ok. ¿Sí? Es decir, ir generando propuestas diferentes de solución para los problemas existentes. Porque las que se están implementando, o los que aparentemente se están implementando por las actuales autoridades, los resultados están a la vista de todos. ¿Sí? Algunos me dirán, oye, ¿qué le ves de positivo? No, todo es negativo. López Obrador en su momento decía, cuando le preguntaban sobre los gobiernos actuales, que él era oposición, o que estaba planteando una alternativa de solución a estos problemas. Él decía, no, es que yo no veo nada, y eso precisamente es lo que hoy está cosechando por parte de muchos actores. En Coordinadora Ciudadana, lo que nosotros nos hemos hecho esa misma pregunta, Miguel, es, tenemos que ir construyendo una alternativa, claro, una alternativa de solución para cada uno de los problemas. Efectivamente, vemos que los partidos políticos, en realidad lo que han estado teniendo como resultados es canalizar un poco el descontento de este gobierno con resultados poco plausibles, poco sentidos, ¿no? Y cada partido tendrá que hacerse su propio análisis autocrítico. Hace rato te decía que había una mala lectura de parte de Morena y del propio presidente con respecto del actuar del ciudadano cuando no va cuando vota en contra de ellos, cuando no asiste a la convocatoria de una consulta, en fin. Sin embargo, eso también le sucede a los otros órganos partidistas. ¿Sí? A mí me parece que no se está teniendo la sensibilidad para entender la demanda del ciudadano, de que se le escuche y de que ya no se quiere regresar al pasado, pero tampoco se quiere lo que se tiene hoy. Y lo desafortunado, Miguel, es que pareciera ser que esa lectura o esos mensajes no están siendo escuchados. Entonces, en Coordinadora lo que sí estamos buscando es precisamente darle cauce
y que se planteen alternativas, porque si nosotros nos clavamos solamente en quien gobierna y quien se opone, vamos a estar generando solamente, vamos a estar alimentando y atizando la polarización, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es fortalecer fortalecer la pluralidad, pero ver en qué puntos los diferentes actores, los diferentes organismos sociales, los diferentes organismos políticos y partidistas sí convergen. Y para eso, lo que yo estaría esperando, Miguel, es que el presidente lo entendiera, porque es el actor principal que sí podría convocar a la unidad de acción, a la unidad y hermanamiento de los ciudadanos. No lo está haciendo. Su manejo de narrativa sigue siendo exactamente el mismo, desde la campaña hasta ahorita. Y ante esa ausencia, Miguel, sin duda alguna, van a tener que surgir liderazgos en donde, lejos de estar atizando esa polarización, estemos buscando la unidad para resolver problemas concretos. ¿Tú ves al horizonte, tú ves algún nombre que sea alguna alternativa en rumbo al 2024? Estoy hablando, digo, obviamente la figura más visible pues tendría que ser la candidatura presidencial, obviamente, pero ¿tú ves a alguien de ese tipo para el 2024 o para la jefatura de gobierno visible que tú digas, esta persona, hombre o mujer, ya se está encaminando hacia esa ruta? Yo veo muchos actores que paulatinamente van tomando liderazgo, pero además queda claro que lejos de estar buscando caudillos o estar buscando supralíderes, en realidad lo que tenemos que hacer es seguir construyendo desde lo local. Entonces, hay muchos líderes que se conducen de manera honesta, de manera sincera, para construir un México diferente. Y eso lo vamos a ir encontrando en primera instancia en las alcaldías, en los municipios, en las colonias. Entonces, se tiene que ir construyendo desde ese enfoque, Miguel, porque ya no podemos estar esperando mesías tropicales ni mesías de otro tipo, ¿no? Ni caudillos. Esos tiempos ya pasaron. Lo que tenemos que ir fomentando es que existan mucho más líderes, pero además líderes que en el sentido constructivo aprendamos a ponernos de acuerdo para resolver problemas concretos y problemas tangibles para la gente que está a nuestro alrededor. Que a final de cuentas, de allí es de donde van a surgir, más pronto que tarde, nuevas figuras que entiendan cuáles son los procesos políticos de cada espacio. ¿Sabes por qué te lo preguntaba, Paco? Porque estamos de acuerdo que dentro de lo que era nuestro sistema político mexicano, bueno, pues había ciertas usos y costumbres. En las usos y costumbres, primero fue el tapado y después digamos que se fue modificando poco a poco. Estamos hablando desde la llegada de Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto, como que eran sobre todo la de Peña Nieto fue cantadísima desde muchísimo tiempo antes. Sabíamos de que, pues si no sabíamos que era el presidente, veíamos que era el que tenía mayor posibilidad. Se dio una lucha interesante que entre si Calderón o Santiago Krill. A ver, ahora ya en la cuarta transformación, las reglas cambiaron como en Big Brother. Porque resulta que el mismo presidente de la República cambia las reglas, digo, mediáticamente hablando, y dice, ahora sí que mis gallos son fulano, fulano y fulano, o sea, cambia totalmente las reglas, es decir, pues les cambió también inclusive la jugada a la oposición, y en ese sentido, por eso yo te lo preguntaba, porque yo todavía no veo una reacción ante eso, porque es claro que ya inició la carrera presidencial con nombre y apellido, por lo menos del lado de Morena. Fíjate que en ese aspecto yo diferiría un poco de la óptica, porque lo dices muy bien, efectivamente se ha manejado en forma mediática solamente. Sin embargo, lo que estamos viendo se asemeja, o más bien es lo que paulatinamente ha ido incorporando o trata de incorporar López Obrador en el partido que lo llevó al poder, sí, pero a final de cuentas
y eso creo que es el factor importante que no ha cambiado, es yo voy a decir quién y cómo. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, eso no está cambiando. Ahora, ¿por qué sucede de esa manera? Bueno, probablemente porque en Morena no existen mecanismos ya establecidos en sus propios estatutos de cuáles van a ser los mecanismos para que cualquier militante busque ganar determinado espacio, determinada candidatura. Sí, digo, de hecho, en ese sentido estarás de acuerdo. El único partido que tiene mecanismos y todo es Acción Nacional. No tenía. Bueno, en la teoría, en sus estatutos y todo. Ahora sí que como aprendizaje, pues la verdad es que yo me di a la tarea de buscar en otro momento cuáles habían sido los mecanismos de democracia interior a cada instituto político, y es bastante interesante cuáles son las características de cada uno, porque además cada instituto político, cada partido tiene su propia visión de qué tipo de organización tiene. Algunos son de cuadros, otros son un partido de masas, otros son todavía están en la fase de movimiento sin que madure ser partido político, y en fin, cada uno de ellos se mueve en ese esquema, ¿no? Y se han tenido sus modificaciones o han tenido sus retrocesos, ¿no? En otro momento Acción Nacional realizaba asambleas bastante interesantes, bastante peleadas de manera o competidas, para ser más preciso, y esa práctica la ha dejado a un lado. El PRI, bueno, hay que acordarnos que siempre prevaleció el dedazo, y que es lo que hoy vemos en Morena, ¿no? Muy bien, pues muy interesante lo que mencionas, Paco. A ver, estamos ya en los últimos minutos de la entrevista, y a mí me gustaría que nos digas, para rematar el asunto exclusivamente de la consulta, a ver, con el ejercicio que tuvimos este domingo, ¿fue un buen o mal aprendizaje para que pues se sigan haciendo consultas? Porque finalmente otros actores políticos pueden convocar a hacer una consulta y pueden hacer el mismo procedimiento y todo de cualquier tema. ¿O crees que este ejercicio haya servido para que se sepulte en la realización de consultas? Tú como, digo, obviamente me estoy yendo al extremo. No, la figura de la consulta popular es una figura que va a prevalecer y se va a fortalecer. Okay. Sin duda, sobre todo, te digo, porque es una de las figuras que, aun cuando es ahora sí que su debut, con un tema mal elegido, mal llevado a cabo, pero como figura de participación ciudadana es excelente y va a ser recurrente, pero además la propia ley de participación tiene que tener sus ajustes, porque no se pueden hacer cada vez que a algún grupo o a un número importante de ciudadanos busque que se realicen, ¿no? Tiene su propio esquema jurídico y que se tiene que cubrir. Sin embargo, hay que fortalecer esa figura, así como las otras 20, el plebiscito, la revocación de mandato, en fin. Cada una de esas figuras se tiene que fortalecer. Malamente se dio, digamos, su presentación como figura de la consulta popular de esta manera, pero hay que fortalecerla, sin duda. Es un mecanismo muy, muy importante, porque es la forma en que el ciudadano, una de las 20 formas y más, que el ciudadano va a expresar sus predilecciones o su análisis y su sentir sobre diferentes temas. Entonces, la consulta popular llegó para quedarse, que no nos quede duda. Bien, última pregunta, y bueno, ya no tiene nada que ver con la consulta, pero bueno, sí tiene que ver, obviamente, con participación ciudadana. Y yo te preguntaría, Coordinadora Ciudadana va a estar muy atento a lo que hagan los alcaldes, y no solamente a los alcaldes de Morena, sino los alcaldes de las 16 demarcaciones. ¿Y cuál va a ser la marcación? ¿A qué punto se van a dedicar exclusivamente ustedes a ver en el trabajo de los alcaldes y de las alcaldesas? Bien, efectivamente es un tema que estamos tratando. De hecho, estamos elaborando una serie de proyectos en ese orden, porque como agrupación política local que somos, lo que buscamos es tener contacto con las autoridades, pero además escuchar, estar más atentos al sentir del ciudadano.
en los problemas del día a día. Y una de las preocupaciones que queremos explorar es el ciudadano en cada alcaldía hacia dónde considera que deben de encauzarse los porcentajes de recursos prioritariamente, que son los diferentes temas o diferentes problemas que afectan a cada alcaldía, como son el de la salud, el de la inseguridad, el del desempleo, y falta de desarrollo económico, entre otros, ¿no? Lo mismo para la movilidad, la falta de distribución del agua, en fin, son temas que aquí están presentes y que nosotros queremos, a través de tener un diagnóstico más claro y más puntual, cuál sería el sentido del ciudadano, hacia dónde quiere que se destinen los recursos en esos rubros, como para irlos priorizando y hacérselos llegar a los presidentes, a los alcaldes, para que se ejecuten o se busque el mecanismo de adecuar el presupuesto para el 2022. Muy bien. Pues Paco, como siempre, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, y pues ahí están tus puntos de vista y esperemos que muy pronto podamos platicar, si nos lo permites, no, claro, acerca del desempeño de las alcaldesas, de los alcaldes, de los diputados locales. Creo que hay mucha tela de dónde cortar para platicar contigo, Paco. Muchísimas gracias. Wow, MX.tv. Wow, MX.tv.